revelado. La mujer que se atrevió a dejarlo se casó con un magnate y su vida cambió para siempre. Sofía miraba por la ventana de su nueva oficina, el ruido de la ciudad retumbando en sus oídos, mientras las luces parpadeaban como estrellas en un océano de concreto. Era un mundo completamente diferente al de su pequeño pueblo costero, donde los días estaban impregnados por el aroma salado del mar y el canturreo de los niños jugando en las calles. Pero aquí, en esta jungla urbana, su corazón latía con la esperanza de un futuro que siempre había soñado, un futuro que tanta gente, incluido su esposo Ramón, había tachado de irreal. En su mente se reproducía la última discusión. Las palabras de Ramón resonaban, hirientes y desgarradoras. «Solo eres una maestra, ¿qué más puedes aspirar a ser?». Ese momento había sido el quiebre. Su espíritu atormentado empezó a erosionar las cadenas invisibles que la mantenían atada a un matrimonio opresivo, donde su dignidad se desvanecía como el último rayo de sol en el horizonte. Sofía había tomado la decisión de marchar, de cambiar todo. A pesar de su miedo y de las dudas que se anidaban en su corazón, sabía que había llegado el momento. El nuevo trabajo como asistente en una universidad era su refugio. Las paredes decoradas con libros y el murmullo de académicos la revitalizaban. Cada conversación que mantenía, especialmente aquellas con Alejandro, un magnate de la educación, le devolvía fragmentos de la persona que había creído haber perdido. Con él, sus pensamientos danzaban en un baile vibrante de ideas y ambiciones. Pero entre esa nueva promesa de vida, también emergían miedos profundos. ¿Podría realmente ser alguien en un mundo donde sus raíces humildes la seguían mirando con desdén? La presión familiar le pesaba como una losa. Su cultura valoraba la tradición sobre el cambio y cualquier atisbo de éxito lo consideraban un deshonor. Las noches en la universidad eran largas y llenas de ansiedad. Mientras escribía sus investigaciones, el remordimiento y la culpa surgían como sombras acechantes. Los logros que alcanzaba mediante su esfuerzo y dedicación parecían adquirir un matiz de traición a sus raíces. En esos momentos, era difícil no preguntarse si la felicidad merecía el precio de alienar a su familia. Su mente bullía, salpicada de ansias de brillar y del eco de las expectativas que llevaban grabadas sus seres queridos. Estaba en el punto más alto de tensión cuando recibió una llamada inusitada justo antes de su discurso, la culminación de sus esfuerzos y logros. La voz del otro lado del teléfono era un eco conocido, pero con un tono que traía recuerdos turbulentos, una mezcla de angustia y anhelo. Se le estrujó el estómago justo cuando recordó todo lo que había dejado atrás, un hogar lleno de dudas y críticas disfrazadas de preocupación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La música de fondo, la luz que iluminaba el escenario, todo flotaba a su alrededor mientras Sofía luchaba contra el pánico que la invadía. La mirada de su madre, llena de reproche, se cruzaba con la de Alejandro, que irradiaba apoyo. ¿Qué camino elegiría? ¿Se atrevería a reclamar su lugar en el mundo o regresaría a la sombra de su pasado? La respuesta estaba al alcance de su voz, pero el silencio se hizo ensordecedor. Las luces del escenario parpadeaban, intensificando la intensidad del momento. Sofía apenas podía concentrarse en lo que debía decir. La pulsión de avanzar y el temor a retroceder pisaban sus talones. La imagen de su madre la perseguía en cada esquina de su mente, aquel rostro de decepción que había pasado gran parte de su vida formando su autoestima, desnudando sus sueños ante lecciones más bien pragmáticas que románticas. El contraste entre sus esperanzas y la realidad de su crianza se convertía en un abismo que sentía difícil de cruzar. El sonido del micrófono le recordó su propósito. Ella había llegado hasta aquí para hablar de la innovación en la educación, de cómo las nuevas tecnologías podían abrir caminos a aquellos que antes se sentían excluidos.
Pero, ¿acaso había logrado esa inclusión para sí misma? Sofía cerró los ojos un instante, intentando conservar la calma. El peso del miedo palpitaba en su pecho, y la opresión de lo que había dejado atrás intentaba anclarla en el lugar que había decidido dejar. La intriga que la había llevado a este escenario también se entrelazaba con la culpa. ¿Era realmente digna de estar aquí? Mientras se despejaban los ecos en su mente, su voz emergió, firme y decidida. Al principio, el discurso llegó temblequeante, una mezcla de inseguridad y hallazgos recién descubiertos. Pero, conforme avanzaba, su energía crecía y se transformaba en un torrente de ideas que nunca antes había compartido. Cada palabra se sentía como un clavo que clavaba su existencia en el lienzo de un futuro que ella misma estaba pintando. El tiempo pasó volando, y cuando terminó, recibió una ovación. Pero, a pesar del reconocimiento, el peso del juicio familiar la seguía aplastando desde adentro. Allí estaba, frente a una multitud que la apoyaba, y sin embargo, había una parte de su ser que no podía silenciar las críticas susurradas por su entorno. La mirada de Ramón flotaba como un fantasma, cuestionando su decisión de haber tomado el camino más incierto. Alejandro se acercó al final, con ojos que destilaban admiración. «Tu presentación fue increíble, Sofía. Tienes un don», le dijo con un tono que la hizo sentir apreciada y a la vez vulnerable. La presión de su entorno la seguía acechando, y aunque su nuevo mentor representaba una nueva posibilidad, ese mismo poder parecía amenazar la conexión que había dejado atrás. Las horas posteriores a la conferencia estuvieron marcadas por una mezcla de alegría y tristeza. Al regresar a casa, todo le parecía un eco distante. La nostalgia a veces tendía trampas, y celebrar sus logros individuales sentía que era también escribir una herida más profunda en sus lazos familiares. Decidió no ceder al pesimismo que la acosaba. Era momento de reconfigurar sus pensamientos. Quizás, en vez de ver su éxito como una traición, podría concebirlo como un puente hacia un entendimiento más profundo con su familia. Podía ser que su éxito personal podría inspirar a aquellos que la rodeaban en vez de alejarlos. El desafío a lo largo de su trayectoria ahora parecía más claro. Tras la meditación de esa noche, una decisión pululaba en su mente. Debía ayudar a su familia a entender que el éxito no significaba renunciar a las raíces, sino expandirlas. Y con esa nueva convicción, empezó a vislumbrar un ambicioso plan. Sin embargo, en el rincón más oscuro de su conciencia, la llamada desconocida del otro día seguía susurrándole inquietudes. ¿Quién la había contactado y qué querían de ella? Una imagen de la vida que había dejado atrás se dibujaba al fondo. Un mensaje que podría cambiarlo todo. La expectación se enroscaba en su mente, dejando claro que su viaje apenas comenzaba. El momento de avanzar hacia lo desconocido se dibujaba en el horizonte. ¿Qué secretos escondía el pasado? La búsqueda de respuestas había comenzado. Mientras la noche avanzaba, Sofía se sentó en la penumbra de su habitación, un espacio que había sido testigo de sus luchas y anhelos. Las luces de su reciente presentación seguían brillando en su mente, pero pronto se desvanecieron al sonar el teléfono. Aquel número desconocido la inquietaba. ¿Por qué no podía dejarlo pasar? ¿Qué significaba realmente? Con cada timbre, la incertidumbre subía como un volcán a punto de erupcionar. Tomó una respiración profunda antes de responder, intentando asimilar la carga emocional que este pequeño gesto desataba. Al otro lado, una voz profunda y serena se presentó como un viejo conocido de su madre. La revelación la golpeó con fuerza, llevando su mente a transitados caminos. «Es importante que hablemos, Sofía», dijo, como si supiera del abismo que la separaba de su familia. La tensión de su regreso a casa fue palpable. Ahora, más que antes, las marcas de su éxito comenzaban a ser claros puntos de fricción en sus relaciones familiares. Su madre siempre había valorado la estabilidad, la seguridad. Había argumentado durante toda su vida que el riesgo no era un camino que conducía a la felicidad. ¿Cuánto tiempo le costaría reconciliar sus elecciones con la expectativa familiar? Sin embargo, a medida que su mente procesaba la conversación, la irritación se transformó en desafío. Esa conexión con su madre había sido un hilo tenso que, al romperse, liberaría muchas emociones.
Decidida a no dejar que el pasado la quebrantara, Sofía tomó un cuaderno y comenzó a esbozar su visión de una vida en la que pudiera cruzar puentes en lugar de quemar puentes. Enumeró sus objetivos. Crear un programa que educara a otros sobre las oportunidades en el uso de tecnología en la enseñanza. Invitar a expertos a colaborar. Organizar talleres gratuitos. No solo revolotear en su propio éxito. También servir de ejemplo. Mientras escribía, su mano se movía más rápido que su mente, como si hubiera encendido un fuego. Pero, ¿quién le daba el derecho de soñar en grande si su propia familia podía opinar? Cuando finalmente se aplacó aquella tormenta interna, Sofía recordó la historia de su madre. Había crecido enfrentando dificultades, un testimonio vivo de cómo el sacrificio forjaba una vida. En el momento en que el viaje de su vida se transformó en negocio, la presión de ser una mujer emprendedora tomó forma. Tal vez su madre había querido protegerla, pero eso no significaba que Sofía debía renunciar al camino que había elegido. Con el deseo de hacer las paces, decidió darle una oportunidad a la fricción. Se propuso ser un puente entre su visión y la perspectiva de su madre. Para esto, planeó una cena familiar, un evento cuidadosamente estructurado donde compartiría no solo actualizaciones sobre su travesía, sino también su pasión por uniteos a los sueños de quienes la rodeaban. Con cada paso del proceso, la ansiedad crecía. Esto no era solo una presentación. Era una confrontación directa. La palabra familia resonaba en su mente como un eco de su crecimiento. Mientras pensaba en la velada, Sofía se dio cuenta de que no solo buscaba el apoyo de su madre, sino también su aceptación de toda su trayectoria. Aquella noche, mientras apagaba las luces de su habitación, la llamada misteriosa resonaba aún en su mente. Era una puerta entreabierta a lo desconocido, un rayo de luz que despuntaba en su viaje personal. Pero, de nuevo, la lucha por reconciliar su éxito con su historia familiar seguía latente. Entonces, se comprometió a enfrentar lo que viniera, pero en un nuevo contexto. Claridad, no confusión. Y con ese renovado propósito, se preparó para la cena. Sin embargo, el eco de la llamada seguía resonando. ¿Qué quería realmente esa persona de su pasado? Justo antes de cerrar los ojos, se dio cuenta de que el encuentro con su familia sería solo una parte de su desarrollo personal. Otro reto la aguardaba y, sin duda, lo recibiría sin dudar. Al despertar, el día prometía ser más que una reunión. Sería el catalizador que podría cambiar el rumbo de su vida y su relación con los suyos. Mientras se vestía, la expectativa crecía. Había llegado el momento de revelar no solo su viaje, sino también el secreto que había estado latente en su interior. ¿Podría su futuro y el de su madre entrelazarse en un nuevo camino? Una última reflexión cruzó por su mente. El momento de la verdad sería esa cena, pero su vida no era la única en juego. Cuanto más avanzaba, más se preguntaba, ¿quiénes estaban realmente listos para aceptar la transformación que venía? El aroma a comida casera invadía la cocina mientras Sofía se preparaba meticulosamente para la cena. Era un acto sencillo, casi cotidiano, pero para ella significaba mucho más que un mero encuentro familiar. Cada movimiento la acercaba a un precipicio emocional, un abismo donde tanto su valor como sus temores se entrelazaban. ¿Qué se podría esperar de esta noche? ¿Cuánto de su historia compartiría con aquellos que llevarían consigo fragmentos de su infancia? La idea de ser escuchada la llenaba de un nerviosismo electrizante. Cada detalle de su viaje personal resonaba en su mente como una sinfonía a medio terminar, ansiosa por encontrar la nota final. En su mente se desarrollaba un guión, uno que había elaborado semanas atrás. Hablar de su crecimiento, de sus logros en el ámbito tecnológico y, lo más importante, de cómo sus fracasos también habían sido fundamentales en su vida. Pero, ¿serían receptivos? ¿Existen verdaderamente puentes que pudieran unir lo que ella había alcanzado con lo que su familia había querido para ella? Al ver su reflejo en el espejo, Sofía notó una chispa de determinación en sus ojos. Había estado construyendo este momento y aunque el miedo a la desaprobación acechaba, también sabía que era hora de transformarlo en motivación. La cena no solo sería una presentación de logros, sería su declaración de independencia. Algo dentro de ella había cambiado y no podía negarlo más. Poco a poco, sus familiares comenzaron a llegar.
cada uno atrapado en su propia rutina, en sus propias expectativas y juicios. Sin embargo, en ese instante, ella era la actriz principal de su propia obra. Al ver el rostro de su madre, una mezcla de apoyo y recelo se asomaba en su expresión. Sofía respiró profundo y se dijo a sí misma que esta noche, más que nunca, era su voz la que debía ser escuchada. Mientras la cena avanzaba, Sofía sintió que cada platillo servido era como un ladrillo más en la construcción de su conexión con su familia. Con cada bocado, se abrieron nuevas oportunidades para el diálogo. Contó sobre sus proyectos, el entusiasmo que había sentido al ver a otros beneficiarse, al aprender mediante la tecnología. La emoción se apoderó de la conversación. Por un instante, las sonrisas parecían iluminar lo que antes había sido agobio. Pero sería un error pensar que todo fluía sin obstáculos. A medida que compartía sus sueños, notó el cambio sutil en el ambiente. Su madre, frunciendo el ceño, comenzó a cuestionarla, justificando las dudas que había expresado a lo largo de su vida. Aquella oposición, lejos de amedrentarla, la empoderó. Aceptó que su camino no era el esperado, que sus elecciones eran verdaderas reflexiones de su ser, y no tenía que justificarlo con palabras rebuscadas. Era momento de confrontar su miedo, no de esquivarlo. ¿Y qué tal si fracaso?, dijo su madre, su tono un tanto desafiante pero lleno de amor. Sofía lo notó, un deseo de proteger teñido de ansiedad. La respuesta brotó de su interior, urgente y clara, como si se tratara de un catalizador liberador. El fracaso no es el final, sino parte del proceso. He aprendido más de mis errores que de mis éxitos, y eso me ha hecho más fuerte. La discusión se tornó en un pequeño torbellino emocional. Morales y expectativas se pusieron a prueba, pero en lugar de arrancar puentes, parecía que comenzaban a levantarlos. Sofía se dio cuenta de que cada palabra que intercambiaban era un ladrillo positivo en la construcción de un nuevo entendimiento. Esa noche, no solo ella estaba forjando su camino, sino que también ofrecía a su madre una oportunidad de abrazar un cambio. Y mientras la tensión aún colgaba en el aire, la cena no había terminado. Una vez que todo se calmó y las verdades empezaron a asentarse, un nuevo giro la esperaba. Antes de despedirse, Sofía sintió que el peso de la llamada olvidada se hacía presente de nuevo. ¿Qué habría querido decir la persona detrás de aquel número desconocido? Su corazón palpitó con fuerza. Había revelado por fin una parte de sí misma ante su madre, pero había algo más que debía descubrir. Al salir de la casa y enfrentarse a la levedad de la brisa nocturna, Sofía supo que el viaje apenas comenzaba. Los ecos de la conversación anidaban en ella, y sabía que esa no sería la última vez que se levantaría para defender no solo sus sueños, sino también su derecho a fallar, a aprender, a crecer. La incertidumbre del próximo capítulo no la atemorizaba. Todo lo contrario. La ilusión de descubrir qué pasaría la impulsó a avanzar con determinación. Una nueva revelación estaba en el horizonte. Todo estaba por cambiar. ¿Quién realmente la llamaba y por qué? Sofía caminó con paso resuelto hacia su apartamento, cada paso resonando con la energía de la noche. Había tomado decisiones, había compartido su verdad y en el proceso había empezado a deshacer el nudo de inseguridades que la ataban. Sin embargo, el eco de aquella llamada desconocida persistía en su mente, un recordatorio de que la vida estaba llena de sorpresas por explorar. Al llegar, sus pensamientos no dejaban de rondar. Con un suspiro, se sentó en su mesa de trabajo, apagada durante demasiado tiempo mientras se dedicaba a la cena familiar. Encendió su computadora buscando el número que había dejado en su teléfono, pero en lugar de contacto, el rostro de su madre se asomó en su mirada, un recordatorio del cambio que había empezado a gestar. ¿Cuánto más se atrevería a agregar a su lista de logros? Esa noche, mientras los recuerdos de la cena se acomodaban en su mente, decidió que era hora de ampliar su propio panorama profesional. Desde hacía tiempo había sentido que su carrera se estancaba, a pesar de los progresos alcanzados. En el mundo tecnológico, la innovación no solo dependía de habilidades técnicas, sino también de la capacidad de conectar con otros, de construir redes sólidas que respaldaran el talento. Inspirada, Sofía diseñó un plan audaz.
reunir a un grupo de colegas, aquellos que compartían su pasión, para empezar un proyecto colaborativo. Sabía que las ideas florecen en entornos abiertos, y la creación de un espacio donde las personas pudieran discutir, probar y aprender sería el siguiente paso ideal. La visión de crear un laboratorio de innovación con un enfoque en la tecnología accesible despertó en ella una chispa que no había sentido en años. Pasó horas bosquejando ideas y contactando a profesionales de diferentes disciplinas. Quería que fuese más que un simple proyecto. Deseaba que se convirtiera en un espacio donde se reimaginara la tecnología, un espacio donde nadie se sintiera diseñado solo para encajar en un molde preestablecido. Cada mensaje enviado era un ladrillo más en el edificio de su futuro. Mientras escribía, la pantalla iluminó su rostro. Era un nuevo mensaje, una notificación que la hizo detener su ritmo frenético. Era un contacto inesperado. Publicaron su perfil en una red social profesional, justo en medio de su búsqueda. Un invitado a una charla sobre el futuro de la inteligencia artificial, un evento que precisamente moldeaba el cambio en el que ella deseaba adentrarse. Quienes la rodeaban en ese evento y cómo se conectarían con ella ahora era una incógnita que despertaba su curiosidad. Antes de cerrar la computadora, una vez más, el número desconocido susurró en su mente. ¿Quién era realmente esa persona? ¿Por qué había esperado hasta ahora para conectarse con ella? Su mente giraba entre la expectativa y la emocionada incertidumbre. Había algo en cómo esa llamada resonaba en su vida, un toque de destino en ese desfile profesional que estaba comenzando a trazar. La conexión con su madre, los nuevos planes en el trabajo y el misterioso número se entrelazaban en una danza que estaba a punto de aclimatarse. Con un suspiro, se deslizó en la silla, sintiendo que un nuevo capítulo estaba a punto de empezar. No solo se aventuraría en el área de la innovación, esa llamada podría ser la llave a algo más grande, algo que no solo retaría su destino profesional, sino también el personal. Antes de que la curiosidad la devorara, Sofía tomó una decisión. 3 días, un trato con ella misma para llevar su lista de contactos a la realidad, y a la vez resolver el misterio del número perdido. Así, en un instante, se sintió lista para enfrentar no solo su futuro, sino también cualquier revelación que lo acompañara. La llamada no era solo una conexión más, era el paso decisivo hacia el cambio que tanto anhelaba. ¿Qué descubrimientos haría Sofía al desentrañar esta parte de su historia? Esa noche, mientras la luna brillaba con fuerza, la incertidumbre se llenó de un nuevo significado. La valiente exploradora estaba a punto de salir al mundo. 3 días. Sofía despertó el primero con una mezcla de euforia y ansiedad. Aquella decisión, convertida en un pacto interno, caló hondo en su sistema. El propósito ya no era simplemente acercarse a otros. Ahora se trataba de un llamado a convertirse en una figura proactiva dentro de su esfera profesional. Sin embargo, una duda persistente la acechaba. ¿Realmente estaba lista para asumir las riendas de su propio destino? Después de una rápida ducha, se sentó frente a su computadora. Los contactos, a los que se había propuesto acercarse, brillaban en su mente como estrellitas. Sin embargo, no solo era cuestión de escribirles. Necesitaba crear un acercamiento auténtico, algo que demostrara su determinación y conocimiento. Este primer intento la llevó a investigar cada perfil, sus logros, pasiones, intereses. La preparación no solo era una cuestión técnica, sino una oportunidad para entender cómo podía ofrecer valor. En su búsqueda, descubrió que muchos de ellos compartían preocupaciones similares sobre la dirección que tomaba la tecnología. Algunas notas que había guardado de su propia carrera se convirtieron en ideas que podía aportar. Un nuevo enfoque en la inteligencia artificial, ideas sobre la accesibilidad en la tecnología y cómo cada uno de ellos podría contribuir a transformar esa narrativa. Un primer correo fue redactado con cuidado. Hola, nombre. Comenzaron las frases, fluyendo con confianza, pero con el marcado ritmo de inseguridad que sentía en su interior. A medida que enviaba cada mensaje, una parte de ella tomaba fuerza, pero la otra se mantenía en un tira y afloja de dudas. ¿Y si no les interesaba? ¿Y si su trabajo no era suficiente? Debía recordar que esta travesía no se trataba únicamente de logros, también involucraba autodescubrimiento, así que, en un rasgo de resiliencia,
se obligó a abandonar esas autocríticas. Era un proceso, un crecimiento. No se trataba solo de ver resultados inmediatos, sino de sembrar las semillas de un futuro prometedor. Mientras avanzaba en su listado de contactos, el número desconocido persistía como un eco en su mente. Su capacidad para ignorar aquella inquietud se desvanecía. Esa noche dejó de lado el trabajo por unos instantes y decidió investigar. Recapituló cuándo había recibido aquella llamada. Era un momento distinto, uno que, aunque le pareció una interrupción, contenía una posibilidad. Así fue como encontró plataformas en línea donde podía buscar ciertos registros. Echó a andar el motor de su curiosidad. No solo estaba contactando a personas, estaba formando una red de potenciales aliados y, en el camino, también desenterrando pistas sobre su misterioso interlocutor. Los días transcurrieron, cada uno marcando un pequeño avance en su disposición y perspectiva. Un cambio notable se reflejó incluso en su forma de hablar. La seguridad empezaba a brotar en las reuniones laborales. Su voz sonaba más firme al presentar nuevas ideas. El entusiasmo que sentía por crear un laboratorio de innovación contagiaba a quienes la rodeaban. Finalmente, llegó el día del evento. Sofía se preparó con un atuendo que la representara, una mezcla de profesionalismo, audacia y un toque de su estilo personal. Antes de salir, se miró al espejo, buscando la confianza que necesitaba. En su mente, la pregunta seguía: ¿qué le depararía este nuevo encuentro? Su meta no solo era hacer contactos, era establecer las bases para una colaboración transformadora. Al atravesar las puertas del auditorio, el murmullo colectivo resonó en sus oídos. Los rostros conocidos se cruzaban entre la multitud, pero también había muchos que no conocía. En cada paso que daba, sentía que su corazón latía con fuerza. Una mezcla de adrenalina y expectativa se apoderó de ella. Mientras escaneaba el lugar, una mirada en particular atrapó su atención. Un hombre de características distintivas establecido en una conversación intensa con varios asistentes. En ese instante, una certeza se apoderó de su ser. Aquel era el contacto fundamental que había estado buscando. Lo que no sabía era que el intercambio que se avecinaba sería crucial. En sus manos, y sin que lo supiera aún, había el potencial para cambiar su vida. Sofía respiró hondo, presionando su mano en el bolsillo donde guardaba su teléfono. La llamada desconocida palpitaba como un recordatorio, y la expectativa la hizo sonreír. El camino hacia su transformación auténtica apenas comenzaba, y mientras el evento seguía su curso, el misterio del número se tornó en un poderoso imán que la atraía. Al acercarse a aquel grupo, una pregunta comenzó a retumbar en su mente. ¿Cómo se define el éxito en un mundo donde las conexiones pueden desplegar un horizonte inesperado? Sofía se acercó lentamente al grupo, intentando leer las expresiones de sus futuros aliados. Cada gesto, cada risa, parecía mostrar la complicidad de conocimientos compartidos. Se detuvo un instante, analizando su propia emoción y el pulso acelerado de su corazón, que sonaba como un tambor en su pecho. Era un encuentro que podía definir su camino, pero sentía una ansiedad creciente que amenazaba con paralizarla. La figura central de aquel grupo, el hombre que había captado su atención, hablaba apasionadamente sobre el futuro de la inteligencia artificial y su impacto en la vida cotidiana. Sus palabras resonaban en Sofía. Era como si estuviera hablando de su propia misión profesional. Con determinación, dio un paso adelante, decidida a interrumpir esa conversación. Una ola de adrenalina la empujó a actuar, aunque el sudor frío en su frente le recordara la presión del momento. «Hola, soy Sofía», se presentó, esbozando una sonrisa que esperaba transmitir confianza. «He estado siguiendo su trabajo sobre las aplicaciones de la IA en accesibilidad. Me encantaría saber más sobre su visión para el futuro». Las palabras fluyeron con más facilidad de la que había anticipado, aunque dentro de su mente, la inseguridad todavía luchaba. La reacción fue inmediata. El hombre volvió su mirada hacia ella, sus ojos brillando con curiosidad. «Es un tema fascinante», dijo, mientras los demás en el grupo se giraban hacia Sofía. «¿Qué piensas sobre las recientes innovaciones en tecnologías de asistencia?» La pregunta la atrapó. Luchando contra la tentación de retroceder y dejar que la conversación la desbordara, se armó de valor. Este era su momento, y no podía dejar que se le escapara.
empezó a articular sus pensamientos sobre cómo la tecnología no solo debía ser accesible, sino inclusiva, basada en la premisa de que cada avance debía ser un paso hacia la igualdad, algo que muchos olvidaban en la obsesión por la última novedad. El diálogo fluyó, y ella se dio cuenta de que su conocimiento no solo era bienvenido, sino que podía marcar la diferencia. A medida que hablaban, había un trasfondo de admiración en sus voces. Aquella mezcla de intereses compartidos se transformó en un intercambio valioso de ideas, y Sofía sintió cómo una parte de ella encontraba su lugar. Era como si estuviera descubriendo un nuevo nivel de sí misma, donde la inseguridad comenzaba a disiparse. Pero, a medida que la conversación avanzaba, la ansiedad por la llamada desconocida comenzó a resurgir. Su mente se desvió un instante, cuestionando si esa conexión genuina era la solución a sus anhelos o solo un subterfugio para la inquietud que la acompañaba desde hacía días. Se percató de que, a pesar de la euforia, la sombra de su propia duda todavía acechaba. Cuando al fin el grupo empezó a dispersarse, él se acercó a ella de nuevo, presentándose como Javier. «Me ha gustado mucho lo que compartiste, Sofía. ¿Te gustaría seguir hablando sobre esto? Creo que podrías aportar valiosas perspectivas en nuestro proyecto», propuso, extendiendo su tarjeta profesional. Su corazón dio un vuelco. No solo era una invitación, era una puerta entreabierta hacia nuevas oportunidades. Sofía sintió la emoción esconder la ansiedad inicial. Este era el comienzo de algo significativo, una posibilidad de trascender su propia zona de confort. Sin embargo, en la parte trasera de su mente, el eco del número desconocido se hizo cada vez más fuerte. ¿Quién era realmente ese extraño que había llamado a su vida? En un instante, la certeza de que la llamada no era simplemente un capricho del destino, sino un posible hilo conductor de otra revelación personal, comenzó a atravesar su mente. Se despidió de Javier con el corazón palpitante ante la posibilidad que recién se estaba dibujando y sacó su teléfono. Antes de marcharse, se detuvo, sintiendo una necesidad imperiosa de desentrañar aquel enigma que la había seguido como una sombra. La búsqueda del número desconocido no solo podría aclarar misterios, sino también abrir puertas que quizás ni siquiera sabía que existían. Mientras se perdía en la multitud, una decisión comenzó a gestarse. Era hora de enfrentarse a sus fantasmas del pasado y descubrir quién se ocultaba tras aquel número. Al fin y al cabo, su nuevo camino como profesional implicaba también hacerse cargo de su historia. ¿Qué secretos revelaría su propia valentía? El eco de la reciente conversación con Javier resonaba en la mente de Sofía mientras caminaba con paso firme. El bullicio de la calle se convertía en un fondo musical que acentuaba su determinación. Sabía que cada paso representaba un avance hacia su futuro, pero la incertidumbre sobre el número desconocido amenazaba con desdibujar ese progreso. La pulsión de comprender el pasado se mezclaba con la emoción de una posible nueva colaboración profesional. Se detuvo un instante ante un escaparate. La imagen reflejada en el cristal la abordó. Una mujer con una mirada de resolución, muy diferente a la insegura que había sido hace unos meses. Sofía sacó su teléfono, el objeto que contenía el número enigmático que la inquietaba. Se sentó en un banco del parque cercano, su mente divagando entre las posibilidades que la llamada podría traérsele. Era un número que había dejado un mensaje sin contexto, y ese misterio la había seguido como una sombra. ¿Era una oportunidad perdida, un viejo amistad o una advertencia de algo que debía enfrentar? El roce del viento le trajo recuerdos de su pasado, momentos que había relegado al olvido, pero que ahora parecían aflorar con una urgencia inesperada. Sabía que heredó de su madre una capacidad innata para la empatía, un talento que había cultivado en su campo profesional, pero que había sido paralizado durante años por las creencias limitantes de su entorno. Esa tarde, sintió el impulso de reconectar con esas raíces, de recordar sus verdaderas pasiones. Decidida, marcó el número. El tono de llamada resonó y su corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando una voz familiar contestó. La sorpresa la invadió. Era Clara, una amiga de su juventud. «Sofía, tanto tiempo sin saber de ti», exclamó Clara con un entusiasmo contagioso. No era solo un regreso a viejas amistades, era también la posibilidad de encontrar un puente hacia su propia historia.
La conversación fluyó como agua fresca en un desierto. Hablaron sobre desafíos, sueños y frustraciones, y Sofía se dio cuenta de que la conexión emocional con Clara había permanecido intacta. A través de su charla, comenzó a vislumbrar una nueva versión de sí misma, una que abrazaba sus anhelos más profundos. Clara le habló de la importancia de seguir su instinto y de encontrar su voz en el mundo laboral. Sofía, eres talentosa, no dejes que los miedos te anclen, le recordó con firmeza. Mientras la vida parecía abrirle nuevas puertas, la voz de su pasado comenzó a resonar cada vez más fuerte. Clara le confesó que había empezado su propia empresa en el ámbito de la tecnología, y de inmediato su mente encendió ideas sobre colaboración. Ese encuentro inesperado era un recordatorio de que no estaba sola en su viaje. La conversación con Javier no solo multiplicaba sus oportunidades, sino que se entrelazaba con su historia personal, abriendo un espacio para la colaboración en ideas que podrían transformar realidades. Al final de la llamada, Sofía sintió una oleada de gratitud. No solo se estaba liberando de un pasado que limitaba, sino que también estaba comenzando a creer en ella misma con más fuerza que nunca. Era el momento de alzar la voz, pero la conexión con Javier también significaba que debía prepararse. El próximo paso debía ser claro, y ella se dio cuenta de que el verdadero reto radicaba en combinar su pasión con su talento. Tenía que demostrar no solo su capacidad profesional, sino también su valor personal, su autenticidad. Movida por esta nueva claridad, Sofía comenzó a esbozar un plan. Llamar a Javier era el siguiente paso, pero tenía que estar lista. Necesitaba prepararse no solo con argumentos, sino también con la confianza de saber quién era y qué quería aportar al mundo. Mientras se levantaba del banco, la estructura de su futuro, con sus posibilidades entrelazadas, brillaba más que nunca. Al cerrar la conversación interna, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, un recordatorio de una reunión con Javier. La cita se convertía en un camino inminente hacia una confrontación profesional que no solo pondría a prueba sus habilidades, sino que también desplazaría las sombras que la habían acompañado por tanto tiempo. Esta vez estaba decidida a actuar, pero su corazón aún palpitaba con la incertidumbre. ¿Lograría reconciliar el pasado y el presente en un solo movimiento? La respuesta se acercaba a grandes zancadas, y la espera se tornaba en un desafío. La semana transcurrió entre una mezcla de ansiedad y determinación. Sofía dedicó cada momento libre a ensayar lo que iba a decirle a Javier. Frases sueltas, ideas brillantes y hasta una lista de preguntas. Tenía claro que esa reunión debía dejar una huella, pero también sabía que era fundamental mantenerse fiel a sí misma. Un atardecer de colores intensos, mientras contemplaba la puesta de sol desde la ventana de su apartamento, se dio cuenta de la labor que había hecho internamente. Reconocer su valor y las habilidades que había cultivado durante años la colocaba en un punto crucial. Sofía había aprendido a manejar sus emociones y utilizar sus experiencias como peldaños hacia el éxito. Miró la luz que entraba, iluminando su rostro, y un destello de confianza la llenó al instante. Dedicó la tarde en preparar su propuesta para la reunión con Javier. Hizo un esbozo de su visión para un proyecto que fusionaba su pasión por la empatía y su habilidad profesional en el ámbito tecnológico. El resultado de su esfuerzo era un concepto sólido que, a su parecer, no solo reflejaba sus capacidades, sino que podría transformar la forma en que se abordaban los problemas en el ámbito laboral. Mientras revisaba su presentación, recordó las palabras de Clara. No dejes que los miedos te anclen. Esas palabras resonaban en su mente como un mantra, impulsándola a ser audaz, a expresar su verdad sin temor. Sin embargo, la idea de enfrentarse a Javier, un hombre influyente en su campo, representaba tanto una oportunidad como un riesgo. Y si las dudas volvían a asediarla en el momento crítico, sin poder evitarlo, en un arranque de ansiedad, comenzó a cuestionar su capacidad. Su mente se llenó de pensamientos dispersos, recordando todos los momentos en los que el miedo la había paralizado, pero esta vez estaba decidida a no dejar que el pasado la definiera. Cerró los ojos y respiró hondo, permitiendo que la calma entrara en ella. Tenía la opción de ser la mujer que siempre había querido ser, decidida, capaz y auténtica. Esa mujer, por fin, era ella. El día de la reunión llegó.
Sofía se vistió con un atuendo que la hacía sentir poderosa, como una armadura que la protegería ante cualquier adversidad. Caminó hacia la oficina de Javier con la convicción de que su voz debía ser escuchada, que su historia merecía ser contada. Cada paso resonaba en su mente como un eco de fuerza, cada latido del corazón como un recordatorio de su propósito. Al encontrarse con Javier, se sintió un torbellino de emociones. Su sonrisa era cálida, pero detrás de ella se ocultaba la presión de la situación. La sala de juntas, iluminada por una luz tenue, se convirtió en su escenario. Sofía comenzó a hablar, transmitiendo no solo sus ideas, sino también su energía. Su autenticidad era palpable. A medida que avanzaba en su presentación, notó cómo la atención de Javier se intensificaba. Sus gestos y expresiones se definían con interés, lo cual le dio impulso. Pero al llegar a un punto crítico, una pregunta de Javier la desestabilizó. ¿Qué te motiva realmente, Sofía? Esa simple pregunta la llevó a un lugar profundo de su ser. Mientras buscaba una respuesta, un torrente de recuerdos inundó su mente, las inseguridades, las luchas, los anhelos ocultos. En lugar de eludir la pregunta, decidió ser honesta. Quiero crear un entorno donde la empatía y la tecnología se unan, donde nadie se sienta invisible. La respuesta marcó un cambio en el ambiente. Javier se inclinó hacia adelante, visiblemente interesado. Era una conexión genuina, un entendimiento de que sus miedos y pasiones podían transformarse en una poderosa alianza. Al culminar su exposición, ella no solo había expuesto un proyecto, había presentado una versión de sí misma que nunca había querido mostrar antes, vulnerable, pero fuerte. Javier le aplaudió, un gesto sencillo que reverberó en su interior. Sofía, esto es mucho más de lo que esperaba. Déjame pensar en cómo podemos llevarlo adelante. El tiempo se detuvo. Esa frase era todo lo que necesitaba para saber que había dado un paso decisivo en su vida. Pero en su interior, la interrogante volvía a aparecer. ¿Y si las sombras de su pasado regresaban a atormentarla? El camino hacia adelante parecía vibrante, pero la lucha interna aún no se había cerrado. La voz de su pasado podía ser silenciosa por ahora, pero dudas y miedos apenas comenzaban a aflorar nuevamente. Mientras salía de la reunión, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un aviso de una entrevista con un inversor importante, alguien que podría cambiarlo todo para su vida profesional. Sin embargo, la inquietud persistía en su pecho. ¿Era capaz de enfrentar lo que aún no conocía? La incertidumbre se enredaba en su mente, preparándola para un nuevo desafío que podría reescribir su historia por completo. Sofía miraba por la ventana, el ritmo frenético de la ciudad reflejando el nuevo pulso de su vida. Había transcurrido un tiempo desde su reunión con Javier, y lo que una vez fue un torbellino de incertidumbre había sentado sus cimientos en su vida profesional. La confianza que floreció durante aquella presentación seguía resonando en cada rincón de su ser. Finalmente, había encontrado su voz, y con ella, su propósito. La invitación al evento de inversión marcó el final de su travesía interna. Se sintió lista para presentar su proyecto, una plataforma que integraba tecnología y empatía, un espacio donde la innovación se unía a la inclusión. Empezaba a sentir que su visión era más que un simple sueño. Estaba a un paso de hacerla realidad. Los días entre la reunión y el evento se convirtieron en una danza de preparación y creación, y cada paso la acercaba a un futuro del que ahora se sentía parte integral. Mientras se preparaba para el evento, reflexionó sobre su evolución. Había sido una mujer que había crecido atrapada en dudas, pero que, tras cada desafío, había sabido reconstruirse. Ahora, en lugar de ver el éxito como una amenaza a sus raíces, lo consideraba un puente a nuevas oportunidades. Había tomado el desafío de reconciliar sus pasiones con su historia, y eso había transformado no solo su trayectoria, sino también la narrativa que llevaba dentro. Su madre, sus amigos, y hasta Ramón se habrían sentido sorprendidos por el camino que había trazado, pero lo que importaba era lo que ella había aprendido. El verdadero valor residía en ser auténtica. El día del evento llegó y Sofía despertó con una mezcla de entusiasmo y un toque de ansiedad. Se miró en el espejo y en sus ojos brillaba una chispa de determinación. Su presentación era más que un mero discurso, era una extensión de su ser.
A medida que se acercaba al recinto, sintió que cada paso era una manifestación de su confianza. Ya no era la mujer que había temido ser. Era el resultado de cada decisión valiente y de la fuerza que había encontrado en su viaje personal. Al entrar al salón, el ambiente vibraba con la energía de cientos de ideas, pero algo era diferente esta vez. Sofía se sintió como en casa. La multitud no era solo un mar de caras desconocidas, sino una colección de almas sedientas de innovación. Con cada presentación previa, palpó también la fragilidad de la búsqueda de aprobación que había marcado su pasado, pero sabía que la suya no era solo una propuesta, era una declaración de intenciones. Cuando finalmente llegó su turno, se enfrentó a la audiencia con el mismo fervor que había sentido durante la reunión con Javier. Al principio, su voz temblaba ligeramente, pero cada palabra que pronunciaba la llenaba de energía y claridad. Compartió su visión con pasión, facilitando ejemplos de cómo su plataforma podría abrir puertas y transformar vidas. Lo que antes era un sueño ajeno a su alcance, poco a poco se convertía en una realidad palpable. La audiencia respondía, sus rostros iluminándose a través del interés y la curiosidad. Al finalizar, se sintió abrumada por la ovación que recibió. El aplauso no solo validó su proyecto, celebraba su viaje. La satisfacción que llenaba su pecho superaba cualquier miedo que la hubiera acompañado. No estaba sola, cada paso que había dado la había llevado hasta ahí, y estaba lista para enfrentar un futuro lleno de posibilidades. Tras la presentación, Javier se acercó con una gran sonrisa. Sofía, has hecho un trabajo increíble. Esto tiene un enorme potencial. ¿Te gustaría hablar más al respecto después del evento? La propuesta resonó en su interior, y con un asentimiento firme, comprendió que este era el inicio de una colaboración que podría cambiar no solo su vida, sino también la de muchos otros. Ella pudo reconocer la aproximación de una nueva etapa, tanto profesional como personal. En su mente, la imagen de su madre, de sus raíces y de todos los sacrificios que había hecho se amalgamaban en un mensaje poderoso. No se trataba de abandonar sus orígenes, sino de llevarlos con ella hacia adelante. Con cada acción que emprendía, construía un puente en vez de un muro. Días después de intensas conversaciones y planificaciones, Sofía lanzó su plataforma. El primer grupo de usuarios la eligió como moderadora, y ese fue el momento donde su vida cobró un nuevo sentido. No solo era una profesional, era una impulsora de cambios que con cada pequeño paso lograba transformar el entorno que la rodeaba. La alegría que brotaba de su corazón era indescriptible, y sus logros resonaban en cada rincón del aula donde años atrás se había sentido impotente. Al reflexionar sobre todo lo que había dejado atrás, comprendió que la llamada desconocida no era una amenaza, sino un nuevo comienzo. Cada paso le había permitido hacer las paces con su historia y construir un futuro donde no solo aspiraba a grandes metas, sino que también brindaba luz y oportunidades a quienes compartían sus inquietudes. Sofía había logrado, finalmente, afianzar su identidad. La incertidumbre se había transformado en confianza sólida y su capacidad para crear, conectar e inspirar resonaba con fuerza. Había demostrado que el verdadero éxito se fundamenta en la autenticidad, y mientras contemplaba el horizonte, supo que había llegado el momento de seguir adelante, a formar parte no solo de su propio cambio, sino del de todos aquellos que encontrarían en su historia la fuerza que necesitaban para perseguir sus propios sueños. El futuro no era más un lugar distante, sino una serie de puertas abiertas que la invitaban a continuar su viaje. Alzando la mirada, se sintió lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, empoderada por su crecimiento y la certeza de que la verdadera transformación personal comienza cuando uno se atreve a soñar y, sobre todo, a actuar. Ahora, queridos amigos, es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias de superación personal exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esta comunidad siga creciendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es vital para continuar este viaje de historias inspiradoras.